Buenas tardes, el día de hoy vamos a consumir la API de JSON Placeholder, utilizando retrofit, corrutinas y también estaremos utilizando la arquitectura Model View Model e inyección de dependencias. Entonces vamos a ingresar justamente a la API de JSON Placeholder. Bien, nos dirigimos a la parte de abajo. Aquí podemos observar que encontramos varios endpoints. Endpoint significa la parte final de una ruta. Bien, cuando yo ingreso al endpoint post, podemos observar que el navegador me devuelve una lista de posts en formato JSON. Incluso si yo cambio el endpoint a comentarios, podemos observar que me devuelve de igual forma una lista de comentarios en formato JSON. Sin embargo, el endpoint tiene que estar correctamente escrito, caso contrario me va a devolver un JSON vacío. Por ejemplo, a ver, vamos a escribir mal el endpoint y automáticamente podemos observar que si yo escribo el endpoint mal, entonces me devuelve un JSON vacío, como se puede observar. En este caso estaremos trabajando con el endpoint post. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hago una petición get al endpoint post, lo que hace es devolverme una lista de posts en formato JSON, pero yo no quiero recuperar una lista en formato JSON, yo quiero recuperar una lista de objetos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar JSON para convertir esta lista de posts en formato JSON a una lista de objetos, pero antes yo debo crear un modelo de datos. Este modelo de datos debe coincidir con la estructura de JSON. Podemos observar que en el JSON tenemos un user ID, ID, title y body. User ID y ID son de tipo entero, mientras que title y body son de tipo string. ¿Listo? El modelo de datos que yo creé debe ser exactamente igual a esta estructura del JSON. Caso contrario, me va a mostrar error. ¿Bien? Existe una forma más cómoda para yo poder convertir la estructura de JSON a una clase, es utilizando un plugin. Lo único que tengo que hacer aquí en este momento es darle control A para poder seleccionar todo el JSON. Lo siguiente que voy a hacer es copiarlo, control C, y me voy a dirigir a Android Studio. En Android Studio las dependencias que vamos a utilizar son las siguientes. Al módulo del proyecto vamos a utilizar esta dependencia de Dagger Hill y a módulo de la aplicación vamos a utilizar estas dos plugins y también las dependencias que se encuentran justamente en la parte de abajo. En el archivo manifest vamos a requerir permisos de internet, como se puede observar aquí, y eso es todo. Las dependencias justamente estarán en la página web, que ya les voy a dejar el enlace. Vamos a continuar. Listo. Vamos a utilizar un plugin. Este plugin me permite convertir la lista de posts en formato JSON a un modelo de datos. En este caso, el plugin que se llama el plugin es JSON to Kotlin Class. En este caso nos dirigimos donde dice Settings, luego nos dirigimos donde dice Plugins y luego vamos a buscar el siguiente plugin, JSON to Class. Como podemos observar, es el que se encuentra aquí. Primera opción, le damos a aplicar y luego le damos OK. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una clase, que esta clase va a ser nuestro modelo de datos. Para ello vamos a darle clic derecho y aquí justamente se encuentra nuestro plugin. En este caso vamos a seleccionarlo y vamos a darle control V. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir el nombre de la clase. En este caso, lo siguiente que vamos a hacer es darle generar. Bien, justamente en post ítem, aquí se encuentra ya todo nuestro modelo de datos, pero vamos a utilizar post nada más. ¿Listo? Entonces, esto será una data class. Borramos esto y pegamos. Post ítem no vamos a utilizar, así que le vamos a borrar. ¿Perfecto? Lo siguiente que vamos a hacer es crear una interfaz. Para ello, de igual forma, clic derecho y creamos nuestra interfaz. En este caso se va a llamar API Service. Bien. Entonces, aquí vamos a hacer una petición
get al endpoint post. Y lo hacemos de la siguiente forma. Get, importamos. Esto va a ser igual a, ¿listo? Recordemos que post es el endpoint, ¿listo? Que nos devuelve la petición post. ¿Listo? Crearemos una función suspendida para evitar bloquear el hilo principal de la aplicación. En este caso, se va a llamar getPost. ¿Listo? Y aquí me va a devolver una lista de tipo post. ¿Listo? Es decir, a ver, esto es una interfaz. ¿Listo? Entonces nos va a devolver una lista de tipo post. Es decir, el modelo de datos que acabamos de crear. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un objeto retrofit. Voy a llamar retrofit. Bien, esto va a ser un objeto. Vamos a crear una función que se llame getAPIService. GetAPIService. ¿Listo? Y esta función me va a devolver un objeto de la clase APIService. Aquí se encuentra. Y si ya tengo un objeto de la clase APIService, yo voy a poder utilizar este método getPost. ¿Listo? Vamos a ver, APIService. Ahí está. Entonces, lo primero que hacemos es crear un objeto retrofit. Retrofit.build.create API Service, class Java. Bien, de esta forma ya tenemos un objeto de la clase API Service. Entonces, si ya tengo un objeto de la clase API Service, entonces ya puedo utilizar este método que se llama getPost y por ende ya me recupera una lista de tipo post. Se puede observar aquí, ya me recuperaría una lista de tipo post, pero todavía no se encuentra configurado el objeto retrofit. Para ello, primero utilizamos la base URL y esto lo vamos a obtener justamente de la API de JSON Placeholder. En este caso, lo que hacemos es pegar. Justamente al final se encuentra el endpoint y lo vamos a borrar. ¿Por qué lo vamos a borrar? Porque justamente acá en el API Service ya estamos completando toda la ruta. ¿Correcto? Lo siguiente que vamos a utilizar es el add converter factory JSON converter factory.create. Recordemos que esto lo que hace es convertirme la lista, la lista de post en formato JSON a una lista de objetos de tipo post. Perfecto. Hasta aquí ya tenemos todo configurado y lo siguiente que tenemos que hacer es dirigirnos al main activity. Bien. Para yo realizar la llamada retrofit necesito utilizar corrutinas, entonces utilizaremos lifecycle scope.launch. Esta es una corrutina asociada a una actividad o fragmento. ¿Qué quiere decir asociada a una actividad o fragmento? Significa que cuando la actividad o el fragmento se destruye, también la corrutina se va a destruir. ¿Correcto? Entonces, justamente en retrofit instance.getAPIService, justamente aquí ya me está devolviendo un objeto de la clase APIService. ¿Ven? Ahí está. ¿Listo? Fíjate que tengo un objeto de la clase API Service, pero yo necesito el método que me devuelve una lista una lista de objetos, ¿sí? Ahí está, getPost. A partir de aquí ya me devuelve una lista de objetos. ¿Listo? Pero en este caso, yo solo quiero mostrar el tamaño, la cantidad de elementos. Para ello, val cantidad, esto va a ser igual a, esto va a ser igual a API Service.size. Esto como se puede observar, o lo podemos simplificar acá, colocando el método size, ¿listo? Y aquí cambiando por cantidad, ¿listo? Y de esta forma ya tenemos. Lo siguiente que voy a hacer es imprimirlo nada más, y cantidad, ¿perfecto? De esta forma ya estamos imprimiendo
la llamada a retrofit. En este caso, retrofit lo que hace es automáticamente pasarse a un hilo secundario y cuando ya me devuelve los datos se pasa al hilo principal, por ende no estamos bloqueando este hilo principal. ¿Listo? Porque recordemos que lifecycle.launch se ejecuta en el hilo principal. Bien, vamos a ejecutarlo. Listo. Aquí podemos observar que me dice cantidad 100. Listo, de esta forma ya nos está devolviendo una respuesta el servidor. Lo siguiente que haremos será utilizar una arquitectura Model View Model para separar responsabilidades dentro de la aplicación. De esta forma, la vista solo se encargará de mostrar información. El repository se encargará de acceder a la API y el View Model se encargará de la lógica de presentación y preparación de datos. Y también estaremos utilizando Live Data para exponer los datos del View Model. Entonces vamos a continuar trabajando con la arquitectura Model View Model. Vamos a repasar qué es lo que tenemos. Aquí tenemos nuestro modelo de datos, como se puede observar. También tenemos la API Service y también tenemos justamente acá el, tenemos aquí el objeto retrofit que nos devuelve una instancia de la clase API Service. Entonces, vamos a crear justamente acá otra clase que se va a llamar post, esto haciendo referencia a esta clase, post repository implementation. ¿Sí? Aquí tenemos ya nuestra clase. Esta clase lo que va a hacer es devolverme un objeto de la clase API Service. Bien, y recordemos que justamente aquí se encuentra este método que me devuelve un objeto de la clase API Service. ¿Por qué quiero un objeto de la clase API Service? Porque justamente aquí se encuentra este método que hace una petición GET. Vamos a verlo. Entonces, private, vault API Service igual a repository instance.get API Service. Aquí podemos observar que tenemos un objeto de la clase API Service. Entonces vamos a crear una función. En este caso será suspendida la función getPost. ¿Listo? Y aquí lo que va a hacer es devolverme una lista de tipo post. Como podemos observarlo, en este caso API Service.getPost. Y aquí me falta es un retorno. Bien, de esta forma, el repositorio, como habíamos mencionado, se encarga de acceder a la API. De esta forma ya estamos accediendo a la API. Bien, vamos a crear el View Model. El View Model, recordemos que se encargaba de la lógica de presentación y la preparación de datos. Vamos a crear nuestro View Model. En este caso vamos a darle clic, luego Kotlin Class y se va a llamar Post View Model. Bien, ya está. Esta clase va a extender del View Model. Ahí está. ¿Listo? Y de igual forma vamos a crear un objeto de la clase Post Repository Implementation. Private vault repository. Esto va a ser igual a Post Repository Implementation. Ahí está. Y aquí vamos a utilizar Live Data para exponer los datos del ViewModel. Entonces, private vault post, esto va a ser igual a mutable Live Data. Perfecto. En este caso, solo estamos mostrando la cantidad de elementos que hay en la lista. Entonces, utilizamos aquí un int. ¿Listo? Esto va a ser igual a vault post, va a ser igual a tipo Live Data. Get post. Ahí está. Vamos a crear aquí una función, getPost. Aquí vamos a utilizar una corrutina que ya viene dado justo con el viewModelsCode.launch. ¿Listo? Y aquí voy a utilizar repository implementation.getPost. Perfecto. Y aquí voy a igualarlo justamente a una función. Cantidad le voy a llamar. ¿Listo? Pero recordemos que esto me devuelve una lista de objetos de tipo post. Entonces,
Aquí justamente voy a utilizar el método size. Ya está. Bien, y voy a exponer los datos con post.value igual a cantidad. Listo. De esta forma ya tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es cerrar todo esto y nos vamos a dirigir al main activity. En el main activity vamos a crear una instancia del viewModel. Lo hacemos de la siguiente forma: private late init, private vals post viewModel by viewModel. Aquí se llama post viewModel y esto los eliminamos. Perfecto. Esto ya podemos borrarlo porque no vamos a utilizar. Perfecto. Entonces, primero vamos a llamar a postViewModel al método que se llama getPost. Si yo presiono control sostenido, me lleva justamente este método. ¿No? Ahora debemos recuperar el valor y lo hacemos de la siguiente forma. Bien, vamos a utilizar el live data postViewModel.post.observe. El primer parámetro que recibe es un life cycle owner, que en este caso es this, porque me encuentro en una actividad. Y lo siguiente que hacemos es implementarlo nada más. Justamente aquí en it ya se encuentra la cantidad de elementos que existen en la lista. Vamos a imprimirlo nada más, print line, decimos cantidad, esto va a ser igual a it. Perfecto, ahí se encuentra. Entonces ya podemos compilarlo. Bien, aquí podemos observar que se encuentra la cantidad correcta. Cantidad 100. De esta forma hemos implementado una arquitectura Model View Model y de esta forma la vista solo expone los datos, mientras que el repository accede a la API y el View Model lo que hace es de encargarse de la lógica de presentación y preparación de datos y los datos los exponemos a través del Live Data. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar inyección de dependencias. Bien, lo primero que haremos será crear una clase que extienda de la aplicación. Para ello, retrofit app. Esta clase va a extender de la aplicación, entonces, application. Y también vamos a utilizar la anotación @healed Android app. Lo siguiente que vamos a hacer es registrar esta clase justamente en el archivo manifest. Para ello vamos a utilizar etiqueta name y automáticamente nos reconoce la clase. Esto es lo que vamos a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer es ya directamente inyectar las instancias. En este caso vamos a dirigirnos justamente al repository y también vamos a dirigirnos al post view model. En este caso, en el post view model, aquí tenemos un objeto. Aquí estamos creando un objeto de la clase post repository. Y la inyección de dependencias no es más que decirle que la clase post view model va a recibir este objeto. No es más que decirle esto. Control X y lo pegamos. Y en lugar de esto, quitamos el igual y borramos los paréntesis. Es esto la inyección de dependencias, es crear una clase y pasarle por parámetro un objeto. ¿Listo? Pero justamente con el Dagger Hill tenemos que indicarle @inject consum, nada más. Y decirle la anotación Android Hill View Model, se llama. Hill View Model. ¿Listo? Es esto la inyección de dependencias. Entonces, si yo me dirijo justamente a la clase Post Repository Implementation, justamente acá, aquí podemos observar que esta clase también debería recibir una instancia de la clase API Service, pero recordemos que la clase API Service vamos a recordar, es una interfaz. Aquí está. Esto, la clase API Service es una interfaz y justamente aquí está este método que me interesa. ¿Bien? Pero de una interfaz no puedo crear un objeto directamente, entonces tenemos que crear un módulo.
Para ello, creamos un objeto que se va a llamar retrofit module. Retrofit module. Este objeto lo que va a hacer es proporcionarme una instancia. Object, esto va a ser igual a module arroba style in, segunda opción, singleton como class. Perfecto. Entonces, aquí voy a crear esa instancia que necesito. Arroba provides, arrobas de singleton. ¿Listo? Y aquí voy a crear la instancia que necesito. Un get provides retrofit. ¿Listo? Y esto me va a devolver un objeto de tipo API Service. Y recordemos que si yo me voy a retrofit instance, aquí está. Este método lo que hace es devolverme un objeto de la clase API Service. Entonces lo voy a copiar y lo veo justamente acá. ¿Sí? De esta forma, entonces ya estoy proveyendo un objeto de la clase API Service. Entonces me dirijo justamente acá. ¿Listo? Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo, arroba inject constructor. Esto va a ser igual a private vault API Service. Aquí está. Borro esto que no lo ocupamos. ¿Listo? Y como ya acabo de inyectar esta dependencia, entonces ya puedo acceder directamente a GetPosts. Puedo observar aquí, ya puedo acceder directamente. De esta forma ya tenemos la inyección de dependencias. Listo. Justamente me dirijo al main activity. Aquí también tenemos que utilizar otra notación que se llama Android Entry Point. Y eso es todo. Aquí cantidad con inyección de dependencias. Perfecto. Entonces, compilamos. A ver. Bien, aquí se encuentra el mensaje cantidad con inyección de dependencias. ¿Sí? Bien, de esta forma hemos consumido una API utilizando la arquitectura Model View Model y también utilizando Dagger Hill. Gracias, eso es todo.